Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 5 de agosto, iniciamos una nueva semana caminando de la mano de Dios y siempre dando gracias a Dios por iniciar nuevas semanas, dando gracias a Dios por el fin de semana de descanso que pasamos y pues porque nos pudimos congregar el viernes y el domingo en la iglesia, en nuestras reuniones generales, y dando gracias a Dios pues por una nueva semana que inicia, donde también tenemos reuniones, donde también nos reunimos a orar. Recuerden que las oraciones en la iglesia son de lunes a sábado a las 6 de la mañana, las oraciones en la iglesia, y que hay otros grupos, hombres los martes, mujeres los jueves en la mañana, los martes en la noche, mujeres los jueves en la mañana, y hay grupos de capacitación y los miércoles que son de oración. Entonces damos gracias a Dios por una nueva semana para retomar actividades y pues para seguirlo buscando. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias por la semana que nos regalas, esta nueva semana. Bendice esta semana para nosotros con todas las actividades que tenemos, que tú estés con nosotros, que tú sigas cuidando, guardando de nosotros, tus hijos. Y por eso siempre ponemos la nueva semana que iniciamos en tus manos, confiando en ti. En esta noche te pedimos también, bendice tu palabra, como cada noche que meditamos en tu palabra, bendice tu palabra para nosotros y que tu palabra siga cambiando, transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Ya hicimos todas las meditaciones de la primera carta de Pedro. Ya hicimos meditaciones acerca del primer capítulo de la segunda carta de Pedro y llegamos al capítulo 2. Mucho hemos hablado del tema de la carta de Pedro. El tema de la carta de Pedro va a ser acerca de corregir malas enseñanzas que han hecho algunos falsos maestros. Algunas de esas cosas hemos visto en el primer capítulo y ya en este segundo capítulo vamos a entrar, Pedro va a entrar directamente a hablar acerca de estos falsos maestros. Entonces la meditación de hoy va a ser sobre la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Entonces aquí ya Pedro empieza a hablar directamente de los falsos profetas dentro de la iglesia, porque terminó hablando el capítulo 1, la meditación anterior que hicimos el sábado pasado, habló acerca de la palabra profética, dice más segura que es la palabra, y termina hablando acerca de que el Espíritu Santo es quien inspira a estos hombres. Y pues obviamente habló de los profetas, porque pues en la época de Pablo, en el primer siglo, aún los discípulos, los apóstoles que escribieron, en este caso Pedro, pero puede ser también el caso de Pablo, ellos en ese momento no sabían, no entendían que estaban escribiendo parte de lo que hoy consideraríamos la Biblia. Para ellos la Biblia era solamente el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pedro está hablando de que el Espíritu Santo los inspiró, habla obviamente de los profetas del Antiguo Testamento, pero hoy para nosotros esta inspiración del Espíritu Santo incluye el Nuevo Testamento y a los apóstoles, y por ejemplo esta carta de Pedro, obviamente como palabra de Dios y como inspiración del Espíritu Santo. Y dice, así como estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, entonces comienza este versículo 1 del capítulo 2 diciendo, bueno, también se levantaron entre el pueblo falsos profetas, así como también en la primera iglesia se levantaron falsos profetas, y así como pues continúan levantándose falsos profetas. Siempre que la obra de Dios esté avanzando en el mundo, pues siempre se levantará quien se oponga, ¿cierto? El enemigo. No podemos olvidar que existe el mundo espiritual y que así como entendemos y tenemos como una certeza la existencia de Dios, pues también hay una existencia en este mundo espiritual acerca de poderes malignos que buscan oponerse a los principios de Dios. Entonces, él dice en el Antiguo Testamento, así como hay
grandes profetas, y seguramente nosotros podemos pensar en el primer profeta, el último juez y el primer profeta que fue Samuel, pero también podríamos pensar en otros profetas que fueron muy conocidos, que fueron usados por Dios: Elías, Eliseo. Cuando hablamos de profetas que escribieron sus profecías, seguramente de los más grandes, Ezequiel, Isaías, Jeremías, y están pues los menores, entre ellos seguramente uno de los más conocidos, Jonás, pero Oseas, Miqueas, Abdías, todos los 12 menores. Hubo muchos profetas en medio del pueblo de Israel, pero así como también hubo profetas que estaban encargados de hablar la palabra de Dios, de direccionar al pueblo en los caminos de Dios, pues también habían falsos profetas. Entonces, Pedro advierte a la iglesia también: habrá falsos maestros que introducen herejías, enseñanzas falsas, enseñanzas erróneas, incorrectas, y él dice estas herejías que son destructoras. Lo que buscan estas malas enseñanzas acerca de Dios es destruir el pueblo. Dice, negando incluso al Señor que los compró o que los rescató. Llegan incluso a negar a Jesús, llegan incluso a negar su deidad, llegan incluso a negar su existencia, la existencia de Jesús, y obviamente su sacrificio en la cruz. Obviamente niegan su resurrección, y obviamente van a negar todo lo posterior, en lo cual para nosotros es una certeza, la ascensión de Cristo, el reinado de Cristo después de su muerte y de su resurrección. Y finalmente lo que trae estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, dice, es destrucción. Termina en la destrucción de las personas, de los que creen en ellos, de los que se desvían de ellos. Por eso en el capítulo 1, en la meditación anterior, Pedro comienza diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y siempre tenemos que examinar eso bajo la palabra. Dice que muchos seguirán su sensualidad. Obviamente los falsos maestros y los falsos profetas son atractivos, hablan de maneras en las que convencen a las personas, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en el mensaje que llevan. Obviamente son atractivos. Entonces dice, la gente va a seguir su sensualidad, y también habla acerca de la avaricia de ellos. Quieren explotar con palabras falsas a la gente. Y dice, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En nuestro caso, cuando se habla de cristianismo, seguramente muchas personas que no creen van a hablar de falsos maestros que existen y han existido en el cristianismo, de pastores deshonestos que han buscado la plata, el dinero de las personas, y que se llenan de riquezas para ellos mismos y que van en contra de muchas cosas que enseña la palabra, y terminan haciendo que, como dice Pedro, entre ustedes va a haber falsos profetas. Existieron falsos profetas, falsos maestros, y pues existen y van a seguir existiendo entre nosotros. Por eso dice, entre ustedes se levantarán con herejías. Aún hoy entre la iglesia cristiana pues van a existir falsos maestros igual, que hablan con sensualidad, que usan un mensaje sensual, atractivo, atrayente para las personas, que son que tienden a la avaricia, hacia las ganancias deshonestas, que usan palabras falsas. Pero es muy importante como termina el versículo 3 y como terminamos esta meditación. Termina diciendo, el juicio de ellos no está ocioso. Es decir, no crean que no va a haber un juicio para ellos, no crean que, y termina diciendo, la perdición no está dormida, va a llegar y está allí a puertas. Todos ellos van a pagar pues el juicio por sus acciones. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces debemos de ser lo que la meditación de este segundo capítulo, este inicio del segundo capítulo de Pedro nos lleva es a ser muy cuidadosos en las voces que escuchamos, en las enseñanzas que escuchamos acerca de Cristo, y a estar muy pegados a Dios orando para que Dios no permita que seamos seducidos por esas falsas enseñanzas, sino que siempre, como lo dijo en el capítulo 1, la palabra profética más segura para nosotros siempre sigue siendo la palabra de Dios y no las palabras de hombres. Esta meditación
Señor, en esta noche orando por la meditación que nos has regalado, oramos para que tú sigas cuidando de tu pueblo, de tus hijos, de tu rebaño. Guárdanos a todos nosotros, que ninguno de nosotros está exento de seguir una falsa enseñanza, un falso maestro. Guárdanos de eso. Guarda nuestras vidas, nuestras familias, guarda nuestra iglesia y permítenos siempre seguir la palabra profética más segura, que es tu palabra, la Biblia, la revelación del Espíritu Santo que tú nos has entregado y delegado a través de la tradición de la iglesia. Enséñanos a confiar, a creer con fe en ello y a seguirte, a buscarte siempre a ti y no a dejarnos distraer por falsos maestros, falsas enseñanzas, Señor, sino que siempre permanecer en tu verdad. Esa es nuestra oración en esta noche. Y por eso te damos gracias. Una vez más poniendo el inicio de esta semana en tus manos y encomendándonos a ti para todo lo que tenemos, todos los compromisos que tenemos para esta semana, encomendándonos a ti y pidiendo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana.